El tema que traigo el día de hoy se llama la meditación. ¿Sabes? Esta es una palabra que causa en nosotros como un poco de estrés, porque lo tenemos como relacionado con algo malo. Pero hermano, quiero decirte que la meditación no es algo malo, sino que la meditación tiene su creación y su propósito en Dios. La meditación es algo que Dios creó, es una herramienta que Dios creó para su iglesia. Pero el diablo ha tomado esa herramienta que Dios ha dejado para su iglesia y la ha deformado y la ha tratado de convertir en algo pecaminoso. Pero la meditación tiene su creación en Dios y tiene su propósito en Dios. Y voy a más. La meditación no solo es una herramienta que Dios nos ha dejado, sino que la meditación es un mandato que Dios ha establecido para la iglesia. Vamos por favor a Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Vamos a buscarlo ahí en tu casa. Vamos a buscarlo juntos y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Dice la palabra de Dios que para que la iglesia las cosas le salgan bien, nosotros tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Ese es un mandato que Dios ha establecido para la iglesia, y la meditación en Dios es la meditación en su palabra. Es cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y empezamos a analizar y a comparar la palabra con nuestra vida. Es un tiempo que nosotros separamos para pensar en la palabra de Dios. Y entonces empezamos a ver cuáles son las áreas que tienen que ser transformadas por la palabra de Dios. Empezamos a ver que hay áreas en nuestra vida que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la única manera de ver y analizar esas partes de nuestra vida es a través de la palabra. Porque dice la palabra de Dios: meditarás en la palabra y la guardarás y harás conforme a todo lo que en ella está escrito. Es un tiempo en el que tenemos que pensar qué decisiones vamos a tomar, y antes de tomar esas decisiones en nuestra vida tenemos que meditar en la palabra de Dios. Vamos por favor al libro de Salmos capítulo 19, versos del 7 en adelante. Salmos 19, verso del 7 en adelante. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Salmos y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad,
todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Fíjese lo que dice aquí el verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Fíjese lo que dice la palabra. Empieza a hablarnos de la hermosura de lo que es la palabra de Dios, de la hermosura de lo que es entender su palabra. Dice que es más dulce que la miel, que es más deseable que el oro, y dice que es la manera en que nosotros podremos entender nuestros propios errores y poder ser transformados mediante la meditación de la palabra de Dios. Termina diciendo: sean gratos, Señor, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y esto quiere decir que el Señor está atento a lo que nosotros estamos pensando, a lo que nosotros estamos meditando, a lo que nosotros estamos analizando. Dios está atento de tus pensamientos. Dios está atento de lo que tú estás pensando y a través de qué filtro estás pasando tu vida. Él está prestando atención si estás meditando en su palabra. Esa es la meditación en Dios. Pero hoy en día, hermanos, vivimos en un tiempo en el que el enemigo ha tomado la meditación y le ha dicho al mundo que la meditación sirve para no pensar en nada. Le dice al mundo: cuando medites, pon tu mente en blanco, no pienses, quédate vacío, no es necesario pensar. Lo importante no es pensar, lo importante es sentir. El enemigo lo que quiere es que el mundo no tenga nada en su cabeza. El enemigo lo que quiere es que no razones, que no pienses. Le dice: olvídate de razonar y empieza a sentir. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el enemigo, que dejes de pensar, que la gente deje de pensar. No es importante la razón, es más importante el sentimiento. No obedezcas a la razón, solo obedece lo que sientes. Y esta es la etapa en la que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el mundo defiende los sentimientos más que la ley. Hoy en día el mundo defiende las sensaciones más que la razón. Hoy en día la palabra no es importante, lo que importa es lo que me hace sentir. Eso ha provocado, hermanos, que en el mundo el pecado se convierta en algo irrelevante. No importa si está mal delante de Dios, lo que importa es lo que siento yo en el momento. Los valores se convierten en algo relativo. Ya lo malo no es siempre malo, depende de cómo se vea. La sociedad dice que la mentira no es mala. Fíjese,
La mentira no es mala, dice la sociedad, siempre y cuando se utilice para no dañar los sentimientos de alguien más. Imagínense. El adulterio o la fornicación no son malos, no está mal, mientras que exista amor de por medio, dice el mundo. Porque hoy en día lo que siento se ha convertido en algo más importante que lo que pienso. Sabes, tenemos una ley que enseña que eso está mal. Pero el mundo se ha levantado en contra de la palabra de Dios. Están volteando a ver la palabra de Dios como un libro que está en contra de la sociedad, un libro que enseña a discriminar a las personas, es lo que dice el mundo. Dice el mundo que la Biblia es un libro que produce odio hacia los demás. Dice el mundo que la Biblia es un libro misógino, porque el mundo no le interesa que le enseñen lo que está bien y lo que está mal. La sociedad no quiere saber qué es lo que está bien y lo que está mal. La sociedad está exigiendo que se le acepte tal y como es. No quiere una transformación, no quiere tener un cambio en su vida, no quiere ser moldeado por Dios. El mundo lo que quiere es: así como soy y así como me ven, así quiero ser aceptado. Porque es más importante lo que yo siento que lo que tengo que hacer. Es más importante lo que yo siento, mis sentimientos, que la verdad de la palabra de Dios. A mí no me importa, dice el mundo, lo que está bien y lo que está mal. Al mundo solo le importa vivir el momento en su pecado. Y el diablo ha engañado a la sociedad y le ha dicho: medita, medita y deja tu mente en blanco. Medita y deja un vacío en tu cerebro, que no haya nada dentro de ti, y solo haz lo que sientas. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que morir a uno mismo, a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros somos, a lo que nosotros deseamos, y ya no ser más yo, sino que Cristo viva en mí. Lo que la palabra de Dios me enseña es que lo más importante no es lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere para mi vida. Salmo capítulo 1, verso 1, por favor. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Si el mundo sigue como va y la sociedad sigue caminando como va caminando, esto va a terminar en lo peor. Estamos regresando a lo que muchos han tratado de evitar. Estamos regresando a un obscurantismo en el que la gente no piensa, solo actúa lo que siente. En la época del obscurantismo la gente no sabía absolutamente nada. Y no solo no sabía nada, sino que no tenía la capacidad de leer, no tenía la capacidad de estudiar, no tenía la capacidad de meditar en la palabra de Dios. Pero se levantó un hombre que empezó a traducir la palabra y empezó a compartirla. Se creó la primera imprenta y entonces se creó el primer libro, la Biblia de Gutenberg. Y ese libro se empezó a dar a la gente en un idioma que la gente lo pudiera leer. La gente que no sabía leer, entonces la gente empezó a ir a escuelas dominicales. En las iglesias empezaban a enseñar a leer y a escribir. Y ahí la gente empezó a leer y empezó a meditar en la palabra. Y muchos fueron transformados y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces empieza este tiempo en el que el obscurantismo empieza a ser destruido. Por la palabra de Dios, hermano. Pero hoy el mundo ha escuchado al diablo y ha querido dejar de analizar su palabra. Las leyes que nosotros teníamos en nuestro país estaban creadas de acuerdo a la palabra de Dios. Eran leyes que estaban basadas en su palabra. Encontrábamos leyes como el adulterio era un delito, la fornicación era un delito, el matar era un delito. ¿Por qué? Porque teníamos los mandamientos de la palabra y encontrábamos mandamientos como no matarás. Pero hoy Satanás ha hecho que la gente deje de meditar en la palabra. Y cuando la gente deja de meditar en la palabra, entonces él empieza a poner sus propias leyes y empieza aún a transformar las leyes de la sociedad. Y hoy encontramos leyes que permiten matar. Hoy encontramos leyes que permiten la fornicación, el adulterio. Ya no es delito, ya no es una falta. Hoy encontramos que las leyes están fuera de la ley de Dios, porque el mundo ha dejado su mente en blanco y ha dejado de meditar en su palabra. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Si lo leemos juntos, dice su palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice su palabra: no te conformes a este siglo, sino transfórmate, renuévate de acuerdo
a la renovación de nuestro entendimiento, de lo que vayamos entendiendo en su palabra, de lo que vayamos aprendiendo de Él. Debemos ser renovados, transformados, para entonces entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hoy en día, hermanos, volteamos a nuestro alrededor y vemos una iglesia contaminada con esta mentira también. Una iglesia que no le gusta meditar en la palabra de Dios. Una iglesia a la que solamente le gusta sentir, le gusta experimentar. Quiere que le pongan las manos y quiere sentir la presencia de Dios y caerse al suelo. Quiere vivir una experiencia más que una transformación en sus vidas. Eso es lo que quiere la iglesia de hoy. La iglesia no está interesada en pensar en su palabra, en ser transformados por su palabra. La iglesia quiere un sentir, una sensación, una emoción. Pero esa emoción dura un instante, y cuando salen de la iglesia no hay renovación, no hay entendimiento, no hay transformación. La gente sigue exactamente igual como llegó a la iglesia. Regresan a su casa y siguen con su mismo pecado. Regresan a su casa y siguen con los mismos errores. Y no van de gloria en gloria, sino que van de derrota en derrota en derrota. ¿Dónde está la iglesia de Dios? Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 21 en adelante, la palabra de Dios nos dice: porque habrá entonces gran tribulación. Y hermano, esto es para hoy, esto lo estamos viviendo hoy, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermano, investigue las noticias. Los días están siendo acortados. Esto es algo que está en la palabra de Dios. Entonces dice el verso 23: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Porque la iglesia, hermano, está deseosa de sentir. Porque la iglesia le ha dado más importancia al sentimiento que a la razón. Porque han sido contaminados con la mentira de este mundo. Y dice su palabra que en estos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, del 11 al 14. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 14. La palabra de Dios dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitieron hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida
de espada y vivió. Hermano, estamos en un tiempo en el que aún los falsos profetas, aún el enemigo va a permitir que se hagan falsos milagros, falsas señales. Así que la iglesia no puede ser guiada por un sentimiento, sino por la razón de su palabra, por la meditación en Jesucristo. Si leemos Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9 al 11, al 12, perdón, vamos a encontrar ahí a Elías. Y dice la palabra de Dios: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Dice su palabra: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes? Vemos en este versículo cómo el profeta Elías recibe palabra de Dios y ve una manifestación grande, y ve cómo hay estruendosos vientos, ve cómo hay terremotos, ve cómo hay fuego. Pero Elías era una persona que sabía escuchar la voz de Dios. Era una persona que sabía dónde estaba Dios y no se dejaba llevar por cualquier circunstancia ni por cualquier sentimiento. Dice que cuando Elías escuchó un silbo apacible, se dio cuenta que ahí estaba Dios. Y fue cuando cubrió su rostro. Saben, no importan las manifestaciones que nosotros veamos, tenemos que aprender a reconocer dónde está el Señor. No importa el tamaño de la manifestación que digan que es, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto solamente es a través de la meditación de su palabra. Sabes, no quiero que me malinterpretes. La manifestación de Dios es real. La manifestación de Dios es poderosa. Podemos sentir su presencia, podemos sentir su Espíritu Santo, podemos recibir el don a través de la imposición de manos, podemos ver milagros, podemos ver señales y son de Dios. Yo lo que les estoy diciendo es que tenemos que aprender a discernir dónde está Dios en realidad. Y solamente el que conoce verdaderamente a Jesucristo ha meditado en su palabra. Porque la palabra de Dios nos enseña en el libro de Juan capítulo 1: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios.
y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No puedo yo conocer al Señor Jesucristo por un sentimiento. No puedo yo decir que conozco al Señor Jesús o a Dios porque un día sentí algo bonito. Para poder conocer verdaderamente a Jesucristo tengo que estudiar y entender su palabra, porque esa palabra es el mismo Jesús. La palabra nos enseña que Él es el Verbo, hermano. Nosotros como iglesia no podemos permitir que la contaminación del mundo quiera llegar a nuestra mente. No importa lo que diga la sociedad, nosotros no somos parte de este mundo, hermano. No importa lo que diga el de al lado. Estas leyes que se están reformando ya no pueden ser mis leyes. Leyes en favor de la muerte, en favor del aborto, esas ya no son mis leyes. Leyes que no me permiten compartir la palabra de Dios, esas ya no pueden ser mis leyes. Leyes que me hacen detener el cómo compartir y el decir lo que está bien y lo que está mal, ya no pueden ser mis leyes. Yo me rijo por otras leyes. Yo me rijo por la ley de la palabra, que es el mismo Señor Jesucristo. Y así también mi corazón, mi vida toma decisiones de acuerdo a esa ley. No permitamos, hermanos, que el engaño del diablo, que quiere que la gente tenga la mente en blanco, entre también a mi casa, sino que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, siendo transformados por ella, para entonces que todo nos salga bien, como lo dice su palabra.